en la Asamblea Nacional se vuelve a interrumpir, no hay decisiones. Cuando la Corte Constitucional dejó ya para que la Asamblea resuelva los tiempos que se deberían de determinar para la suspensión o interrupción voluntaria del embarazo por violación. Al respecto, se va dando dilatorias los plazos y los tiempos que determinó la Corte Constitucional para que se pronuncie la Asamblea Nacional. Fueron de 6 meses, plazos que ya se han cumplido y hasta el momento no se tiene definitivamente una resolución. Hay gente que está pro vida y hay gente que está por la aprobación para que se determine y se dé evidentemente los tiempos en los cuales se podría interrumpir un embarazo por violación. Doctora, al respecto, coméntenos cuál es su criterio que tiene sobre esta situación que tiene en preocupación al país, divididos sectores también, unos que están a favor del aborto, otros que no están a favor del aborto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se llega a dar ya por parte de la Asamblea Nacional una definición sobre lo que ya dio como definición la Corte Constitucional? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a la ciudadanía. Pues lamentablemente, nuevamente la Asamblea eh, evade su responsabilidad, sobre todo de realizar un debate anclado en sustentos jurídicos de derechos humanos y sobre todo de cumplimiento de la disposición de lo que establece la Corte Constitucional en la sentencia y en la aclaración de la sentencia que pone, atenta a la institucionalidad del país al desconocer el mandato de la Corte Constitucional. No es nuevo. Lamentablemente, las condiciones de las asambleas a lo largo de los tiempos dan muestra, uno, de desconocimiento, de un profundo desconocimiento, de confusión de su rol, de una incapacidad de representar una defensa de lo público, del sentido de lo público, de los derechos humanos, y confundir, en este caso, el objeto de protección de la ley, que son las víctimas de violencia sexual y no la vida desde la concepción, que no es absoluta, que ya ha sido motivo de interpretación en múltiples sentencias a nivel internacional y que deja, como usted dice, en un vilo al país, hace de un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social un tema de disputa política, de negociación política, que lamentamos. Comparto plenamente, disputa política, negociación política, y escuchamos también el día de ayer varias voces en la Asamblea Nacional de asambleístas con un criterio mucho más centrado, de que el nivel de debate fue un nivel de debate que deja mucho que pensar, incluso que los participantes del debate, en vez de estar preocupados en escuchar los argumentos que puedan haber sido buenos, otros malos, otros pésimos y otros fuera de contexto, porque realmente lo que escuchamos el día de ayer nos deja tremendamente preocupados por el nivel de asambleístas que tenemos en la representación en los actuales momentos. Pero en definitiva hay un nivel de debate irresponsable que viene manteniendo la Asamblea Nacional, doctor. Hay un profundo desconocimiento del tema que se está debatiendo. Desde nuestro punto de vista, es un problema de institucionalidad del país. Los partidos políticos no tienen un sustento programático, filosófico, ético de su desempeño. Esta famosa libertad no es más que la posibilidad de hacer negociaciones con un tema absolutamente delicado, de altísima responsabilidad con el país, con las víctimas de violencia sexual, que no es un tema menor, que apela no solamente al nivel de conocimiento y de responsabilidad con el rol que tienen los y las asambleístas, sino con un profundo sentido de humanidad, que es lo que más apelan, que es lo que más carecen en el debate. Un nivel de desconocimiento que asusta.
que asusta y que es una falta de respeto al país, es una falta total de respeto al país. Yo creo que lo mínimo que podemos esperar de quienes legislan en el Ecuador es un nivel aceptable de lectura comprensiva, que es lo que ni siquiera hay en la asamblea, en algunos asambleístas. ¿Se conoce de cifras, de estadísticas, de personas, de mujeres que han sido violentadas de manera sexual? Hablamos de niñas, de adolescentes, de mujeres ya adultas que han sido víctimas del tema de violencia sexual y que producto de esto se han quedado embarazadas y han tenido niños o niñas y que esto ha generado problemas en todo su entorno. Se ha analizado de manera profunda porque entendemos de que incluso la comisión que elaboró el informe han tenido varios testimonios de víctimas de este proceso. Falta de argumento y de sustento de base científica no es. Las comparecencias que han habido en la Asamblea han aportado con datos estadísticos del país, sabiendo que la violencia sexual y la interrupción del embarazo tiene un subregistro altísimo, justamente porque está penalizado. Eso no permite sincerar las cifras y al Estado adoptar políticas públicas que, si se regulan adecuadamente, inclusive le permiten al país una optimización de la inversión pública en salud. El estudio Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador establece que el Estado gasta 17 veces más en atender la omisión que en lo que le costaría la prevención de las diferentes problemáticas de salud sexual y reproductiva. La sentencia de la Corte Constitucional es vasta en argumentos y, por ejemplo, tiene como uno de sus argumentos principales que del total de denuncias que reporta la Fiscalía, el 7.5% corresponde a niñas menores de 9 años y el 40% entre 10 y 14 y el 41% entre 15 y 24. Estamos hablando de más del 80%, bordeando el 90% de las denuncias están en niñas menores de, de 24 años, pero casi el 50% en menores de 14 años. Entonces, este es un problema de justicia social que requiere una respuesta acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos que han abordado este tema, que han recomendado al país despenalizar el aborto en caso de violación, sobre todo para las niñas. La sentencia de la Corte tiene como argumento principal concretar el principio de no discriminación y establece varios parámetros en los que, mínimos, en los que debe la Asamblea centrarse para construir este cuerpo legal. La propuesta de mayoría deja con claridad varios aspectos que han sido nudos en la formulación de la propuesta de ley y que se refieren a la temporalidad, a la objeción de conciencia, ¿no es cierto?, a los requisitos para el procedimiento. Los legisladores en el informe de minoría olvidan, no creo que olvidan, desconocen la realidad del país y, por ejemplo, al establecer como requisito que tengas una ecografía, desconocen primero la infraestructura de salud básica del país, donde hay ecógrafos y en muchos lugares donde hay ecógrafos estos no funcionan o tienen costo. Esto plantea un requisito que es de por sí excluyente, discriminatorio, revictimizante para las víctimas de violencia. El informe de mayoría, por ejemplo, establece que el consentimiento informado y la decisión del adolescente es un requisito harto suficiente y que debería incluirse. En la objeción de conciencia tienen temas lamentables, ¿no es cierto? La objeción de conciencia es un derecho individual y, por supuesto, el informe de mayoría lo reconoce, pero establece que debe ser público, debe ser en lo público y en lo privado, porque no puede ser que un profesional que es objetor de conciencia en una institución pública luego sí haga estos procedimientos a nivel privado. Entonces, debe ser una objeción pública y privada y debe garantizar del Ministerio de
salud la respuesta institucional de las instituciones de salud, una respuesta ante una demanda del servicio. El informe de minoría es lamentable porque plantea que la objeción de conciencia queda amparado en la libertad de empresa y que por tanto es institucional, lo cual no tiene ningún sustento jurídico, y que además puede ser temporal, es decir, hoy soy objetor, mañana no soy objetor. Entonces estos temas son de profundo debate, con contenido, y lamentablemente eso no es posible realizar en la Asamblea, sí se lo abordó en la Comisión de Justicia, por eso hay un informe de mayoría que es sensible a la realidad del país y a los argumentos que se han expuesto con sustento científico, jurídico, que es lo que el país necesita. Doctora, hay que contrastar dos realidades. La una, que es evidente lo que usted está acabando de manifestar. Hay violación definitivamente. Se ven afectados unos sectores en edades, estamos hablando, hay cifras incluso que son bastante impresionantes que dan a conocer de que el abuso a las menores, incluso por partes cercanas, familiares cercanos, y que quedan embarazadas estas niñas menores, incluso de 14 años de edad. Pero frente a este grave problema, no se puede pensar también, más bien dicho, no se puede dejar de ver con objetividad que existe el aborto clandestino y que también habían cifras que eran extremadamente altas, que se hablaban de este tipo de abortos, doctora, y que no están siendo tratados de manera responsable en la Asamblea Nacional. Así es, el país tiene despenalizado el aborto en casos de violación para personas con discapacidad más de 80 años. Durante todo este periodo hay un procedimiento que desde el 2015 está regulado con la guía de práctica clínica y al ser un delito, el aborto es una práctica clandestina que se hace en diferentes condiciones conforme las posibilidades económicas de acceso, ¿no es cierto? Hay unas condiciones ilegales en esta práctica que es lo que se trata de sincerar. A mí lo que me parece y lo que debe indignar al país es que en tantos años la Asamblea y quienes se postulan para ser legisladores y por tanto legislar y fiscalizar ni siquiera comprenden cuál es el objeto de la ley. La ley no pone en debate estar a favor o en contra del aborto. Eso es una tergiversación perversa del objeto de la ley y del debate que se está llevando a cabo. La ley lo que está definiendo son los mecanismos para una interrupción voluntaria del embarazo, no es obligado, que está despenalizado desde hace más de 80 años en el país y que la Corte Constitucional lo que ha hecho es reconocer el principio de discriminación de este artículo histórico del país que permite esta práctica solamente en caso de mujeres con discapacidad y la amplía a todas las mujeres y las niñas. Entonces, lo que estamos discutiendo y lo que es el objeto de discusión, y los asambleístas tienen la responsabilidad de hacerlo, yo apelo a la decisión y al voto de los asambleístas de la SUAY, el asambleísta Lloret, ¿cierto? El asambleísta Pesantes, la asambleísta Sánchez, el asambleísta Fajardo y el asambleísta Segovia, para que voten por el informe de mayoría, porque reconoce los derechos de las víctimas, porque resuelve un problema de salud pública y de justicia social del país, y porque esa es la responsabilidad que asumieron cuando se postularon a ser asambleístas por el ASUAI. Las mujeres estamos vigilantes del cumplimiento de este desempeño, pero sobre todo hemos lanzado una campaña para poner en evidencia de la ciudadanía del país los argumentos verdaderos y las falacias que se utilizan al momento del debate. Y son vergonzosos. Por ejemplo, ayer, cuando se está discutiendo el embarazo producto de violación, habían asambleístas que decían que por qué nadie se preocupa de los hombres violados, porque no se embarazan. Estamos hablando de una ley del
embarazo producto de violación en mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Estas mismas personas de estos mismos movimientos, cuando se han discutido temas de violación a niños, han hecho mutis, no han planteado absolutamente nada y hay temas sin resolver en los que no han dicho absolutamente nada. Entonces, el país lo que necesita es sincerar la posición de quienes son responsables de legislar en el país para demandarles una posición coherente con la defensa de lo público, de los derechos humanos y no de sus intereses particulares, de sus doctrinas particulares, confundiendo e irrespetando la Asamblea como un espacio de definición de decisiones de carácter religioso o doctrinario que no le competen a la Asamblea Nacional y que deben llevarse a cabo en otro espacio. Doctora, muy claro lo que usted acaba de manifestar. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana en la W. Un muy buen día. Buenos días, muchas gracias también. Gracias a la doctora Mari Cabrera, integrante del Cabildo por las Mujeres de Cuenca. Clarísima la exposición. Lo que sí debo decir que ha sido viralizado, digo viralizado y ha sido tendencia el día de ayer, el que nos deja un sinsabor profundo, profundo a los 17 millones de ecuatorianos sobre el nivel de debate que se tiene en la Asamblea Nacional. Escuchamos un sinnúmero de participaciones del debate, pero que están en otro contexto, en otro lugar o están en otro planeta y yo creo que ni siquiera se dan cuenta de lo que van a hablar y que no investigan y que no se cercioran y no se preocupan de haber investigado en un problema tan sensible, tan delicado, pero que es una realidad que vive el país. Una de ellas, por ejemplo, lo que decía Natalie Viteri, ¿no? Que las madres les ponen cloruro de sodio para que el bebé muera antes de que nazca. Cloruro de sodio es sal común. Imagínense a ese nivel. Y bueno, los memes, las personas también empiezan a hacer sus críticas. Muchos decían, ningún pueblo merece este nivel, y poniendo como contexto el video de la asambleísta Natalie Viteri. Tenemos algunas de las perlas del segundo debate de la ley para garantizar el aborto por violación. Escuchemos todas estas perlas que tenemos para este fin de semana. Fue un debate que duró 8 horas y que casi no contó con la atención de los mismos asambleístas. La discusión se enfocó en cuestionar la sentencia del 28 de abril de 2021 emitida por la Corte Constitucional. Dijeron que los jueces se extralimitaron en sus funciones.